Bueno, vamos a escuchar ahora en la voz de los productores, de un productor que fue parte de Frutazo, que nos cuenta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan, productor de frutos secos. Estamos acá cruzando la isla Jordán. Así que bueno, tenemos nueces, almendras y avellanas, que ya las últimas avellanas. Y bueno, hoy día estuvo acá la convocatoria en la Universidad del Comahue, acá en Cipolletti. Bueno, con bastante gente, trajo bastante público. Hubieron diversos productores, hubieron lácteos, quesos, huevos, mucha manzana que hay en la zona, pera, buenos frutos secos y bueno, también estuvieron los feriantes de la universidad convocados, así que fue muy lindo el espacio. Y bueno, muy linda la feria, la convocatoria y bueno, también que nos abrieron las puertas a productores locales, eso suma un montón. Buenísimo. Y bueno, Bueno, ¿y qué pensás de este tipo de consumo? Que la gente venga directamente con el productor. y creo que es hacia donde vamos, ¿no? Es como un camino más directo y bueno, también le da mucho valor al productor que trabaja en la tierra, lo valoriza y, o sea, porque tampoco nos regala su producto a los mercados, ¿no? Y que el productor, el consumidor pueda ver lo que lleva a la mesa, pueda hablar con el productor, eso es muy, o sea, muy, nos honra un montón, ¿no? Es algo muy noble, ¿no? De parte nuestra y de parte del consumidor, consumir productos de primera mano, ¿no? Así que bueno, agradecido y bueno, Gracias. gracias Bueno, por la muchísimas nota, gracias. por favor. Bueno, ahora vamos a conversar un poquito con Miguel Sheridan. Miguel es un ingeniero que hace muchos años que trabaja en INTA y nos conocemos hace muchos años con Miguel. Buenas noches, Miguel, es un gusto tenerte en el programa. Eh, Hola, buenas noches, Nancy. Un gusto para mí. Buenas noches a la audiencia. bueno, queríamos tener tu voz en esta sección que es de producción. Eh, Hoy estamos abordando parte de lo que es producción agropecuaria. Aclarábamos que cuando a quienes trabajamos en el campo nos hablan de producción, se nos aparecen las peras, las manzanas, las abejas, y que la producción es un poco más amplia, pero bueno, yo quería convocarte por varios temas. En principio porque sé de tu trayectoria de tantos años asesorando y haciendo extensión a campo. Sé que sos una persona muy respetada y querida por los productores y muy dedicada. Te quería pedir la opinión de cómo ves el cambio en la matriz productiva y qué es lo que estás viendo en la producción del Alto Valle. Que vos nos des tu opinión eh, con lo que estás viendo, ¿no? De 30 años a esta parte ha cambiado muchísimo el valle, quienes Ujú. lo caminamos, lo vemos, y me gustaría que nos hagas una pequeña reflexión sobre eso. Sí, perfecto. Efectivamente, Nancy, como vos decís, ha cambiado mucho. Simplemente una mención breve del origen del valle, que si bien parte primero de una apropiación violenta de la tierra, de los pueblos originarios desplazados, ahí se hace una primer propiedad de la tierra y luego se distribuye en términos bastante democráticos respecto a distintos planes de colonización. Y en esa etapa, si bien tuvo un énfasis importante la fruticultura como motor hacia la exportación y organizado a partir de los ferrocarriles, ya, también existía el abastecimiento alimentario de las propias familias que trabajaban allí las chacras y los pueblos de cercanía, con emprendimientos de tambo, etcétera. De ahí hacemos un vuelo rasante rápido en el tiempo y efectivamente lo que hubo quizá 30, 40 años atrás, una mayor concentración en la fruticultura,
a partir de que los compradores eran pocos respecto a la cantidad de vendedores o de chacareros. Y eso lo que generó es que la tecnología, las distintas tecnologías que se fueron aplicando en la fruticultura, sean apropiadas más por algunos componentes de la denominada cadena que de otros. Desaparece Corpofrut, durante los 90 también hay un ciclo de repliegue del Estado en cuanto a fomento de políticas públicas, y de alguna manera se achica, depende de los números, un tercio, un 25%, la superficie que originalmente estuvo principalmente cultivado por frutales, algo de viñedos en los suelos de quizá un poco menor aptitud, pero siempre en esa etapa inicial la familia rural presente en la chacra tenía sus espacios de quinta, su cría de animales. Después distintas normativas fueron, y tecnologías también, quizá replegando, y vos mencionaste en el inicio esta cuestión de la producción, y quizá que interesante cada tanto también a ese concepto entrelazarlo con la agricultura, que bueno, ya la palabra indica que implica lo humano, digamos, además del cultivo, la presencia del animal o el máximo rendimiento. El aspecto de la cultura implica cierto respeto por el ambiente y por la tierra, cierto respeto o calidad de vida de la persona que trabaja, del productor, la productora. En ese sentido se le agrega también en los últimos 10 años prácticamente el acelere de la actividad extractiva hidrocarburífera en el valle, en algunas zonas como la localidad de Allen, dentro del mismo cajón, digamos, del valle, de la zona regada, y esto, bueno, ha generado tensiones. Si bien ha generado determinado crecimiento económico, con todas las comillas que le podamos decir, por ejemplo, bueno, el avance indiscriminado de ciertas urbanizaciones, por otro lado la misma actividad extractiva con locaciones adentro de las zonas de riego, y bueno, en toda la zona núcleo, confluencia del valle, una presión demográfica por mucha gente que viene de otras zonas del país buscando mejorar su destino económico, familiar, y bueno, tratando de acceder a la tierra. Muchas tierras que van perdiendo rentabilidad en la actividad principal, que es la fruticultura, están en una situación formal o informal de pasaje a urbanización vía loteos, algunos más dirigidos a segmentos medios y bajos de ingreso, y otros más exclusivos o excluyentes en loteos cerrados. Persiste la fruticultura cada vez en menos manos. También se ha visto en los últimos 20 años, quizá 25, el incremento de la horticultura en general en manos de migrantes arrendatarios, personas que vienen del norte del país, de países limítrofes, a hacer su actividad principal con mucha dedicación de trabajo, como es la horticultura, de base diversificada, en algunas zonas como Plotier Cenillosa con más énfasis en fruta fina, aquí en Río Negro también hay, y bueno, también los cultivos forrajeros han sido parte de esa reconversión de la fruticultura, y muchas veces con este destino complejo que han tenido las unidades familiares y productivas, que han sido las chacras, muchas generaciones subsiguientes a los que iniciaron y mantuvieron esas chacras, por ahí han buscado destinos más urbanos o de otro tipo de oficios. Y en ese sentido es un problema, pero también es una oportunidad, la cantidad de tierras que todavía pueden ser regadas. Nosotros siempre decimos, con compañeros de trabajo, de redes temáticas, de la misma institución del INTA, etcétera, que todas las tierras de regadío tienen muchísimo trabajo social acumulado, porque desde fondos estatales iniciales para hacer las obras de regadío, hasta la promoción de cultivos, el desarrollo tecnológico, siempre ha estado el Estado Nacional a lo largo de 100 años ya, de alguna manera invirtiendo. Siempre han estado los trabajadores rurales poniendo su mano de obra allí, y siempre han estado chacareros, productores, poniendo su gestión y su trabajo directo también. Entonces todo eso a los suelos los pone en valor. Esos suelos también han de alguna manera ido fijando, secuestrando carbono, que sabemos actualmente que es una mitigación al cambio climático por menor cantidad de carbono en la atmósfera. Y bueno, esos valores son los que hoy en día están un poco en cuestión, cuestiones de la naturaleza,
la sociedad, del diálogo entre la naturaleza y la sociedad, y bueno, este tema de la soberanía alimentaria, que es en momentos críticos como lo fue la pandemia y en otras etapas críticas donde el alimento está cerca entre quien lo produce y lo consume, se puede garantizar mejor acceso, mejor calidad y también quizá mejor precio a partir del acortamiento de los circuitos comerciales. Hola, buenas noches Miguel, Manuel te Buenas habla. noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Pienso que eh, esta, este retroceso que vos estás contando de, de una manera de vivir y de una manera de producir ha coincidido con los momentos en que han logrado hacer retroceder al Estado, tanto en la planificación como en la defensa de ese modelo de vida. ¿Estoy equivocado? Efectivamente, efectivamente, yo recordaba a través de los mensajes que me habían enviado ustedes, por ejemplo, hasta el año 79, la famosa tablita de Martínez de Hoz, algunos todavía éramos pequeños en esa época, pero varios se deben recordar, había un sistema de tambos y usinas lácteas en el valle, Vallelac, etcétera, que procesaban una cantidad interesante de pequeños rodeos de ordeñe entre Barda del Medio y Cervantes, y bueno, llevaban productos a las distintas localidades del valle en esa época y también a Bariloche. Todo eso, bueno, fin de los 70 y luego en los 80 se genera toda esa concentración, y hoy por hoy cualquier yogur, cualquier producto lácteo que vayamos a góndola, salvo excepciones, suele venir de ya una, quizá dos empresas. ¿Y De recorre todas 1000 formas, kilómetros en camión? totalmente. Y lo esperanzador es que, bueno, acá justamente en Cinco Saltos existe, por ejemplo, un tambo, lo voy a nombrar porque viene haciendo un planteo reinteresante, que es Tambo Páscolo, con los quesos Páscolo y Don Carlos, que de alguna manera un sector de chacras que estaba muy expuesto a las urbanizaciones y quizá en espera de loteo, bueno, hicieron una reconversión hacia el producto lácteo y están hoy en día haciendo accesibles esos quesos en muchas partes de la zona confluencia. Y así hay otros emprendimientos, bueno, muchas ferias donde se encuentran, recordemos que Argentina es un país con más del 90% de la población que vive en cordón cuneta o en situación de urbanidad, con lo cual que pueda dialogar también la persona que responsablemente se alimenta y consume alimentos, no por ser algo exclusivo, más caro, sino por saber de dónde viene ese alimento y tratar de buscar y entrar en diálogo con quien lo produce y en qué condiciones lo hace. Y para eso también, bueno, en zona de Viedma hay experiencias muy interesantes, los colectivos de consumo, que organizan determinadas compras comunitarias y sobre todo también adaptándose a la estacionalidad. No es lo mismo pretender un determinado fruto en contraestación, que hay esto que vos mencionabas, los kilómetros recorridos, la huella de carbono para mantener refrigerado un producto, etcétera, etcétera. Bueno, en la medida que nos acerquemos a procesados mínimos, no ultraprocesados, y productos de estación y de cercanía, se va haciendo hasta más saludable y más sustentable la alimentación. Sí, en este espacio queremos hacer crecer todas esas iniciativas agroecológicas. Yo sé que vos estás acompañando a algunos productores, conocemos el almacén cultural de alimentos agroecológicos que hace unos meses que viene ofreciendo. Bueno, pero lo que te comentaba era que hace varios meses que este proyecto viene uniendo a varios productores agropecuarios y que también hoy hablamos con la gente que organizó el frutazo. Así que bueno, creo que en esa línea queremos apoyar a todas estas iniciativas que unen al productor con el consumidor. Te agradecemos, pero antes de que nos dejes, quería que nos hagas una breve reflexión de la situación que está pasando el INTA como institución nacional que ha sido parte de la agricultura argentina durante tantos años, aportando al desarrollo, que hoy está en serios problemas. Queríamos escuchar
un poco de voz propia, cómo lo están viviendo y si ves alguna salida o cómo lo están abordando desde los equipos de trabajo en INTA. Sí, muchas gracias por la solidaridad. Efectivamente, el INTA está en una etapa crítica, le llaman desconcentrado, que tiene que ver prácticamente con intervención. El INTA ya no más tiene un consejo directivo, tiene una persona que en términos de unicato toma las decisiones con un consejo técnico que está en conformación, y las primeras decisiones ya se ha comenzado venta patrimonial de algunas propiedades, y eso es una de las fuentes de preocupación. Se vendió un edificio en Cava, en Buenos Aires, y hay varias hectáreas de campos en todas las zonas del país que hablan de cierto interés inmobiliario que mueve estas reformas. Por otro lado, han desaparecido las universidades nacionales de la gobernanza central que tenía el INTA, y también organizaciones de agricultores, que si bien faltaba quizá la agricultura familiar, las escalas más locales y la agroecología presentes en esos espacios de gobernanza, actualmente se ha concentrado mucho más. Y de alguna manera, se ha reafirmado con un nuevo decreto esto, está en tratamiento en el Congreso de la Nación desde el mes de noviembre, que por suerte, personal en general, sindicatos, pero también organizaciones de agricultores y agricultoras, universidades, en todo este periodo, desde más o menos noviembre hasta ahora, han aparecido arriba de 500 adhesiones, notas de consejos deliberantes, aquí en la zona del Alto Valle muchos también, municipios, algunas provincias también han manifestado su preocupación, y básicamente lo que pretende, digamos, el plan de reforma, que lo han escrito en varios documentos, es la merma de al menos 1.500 personas, trabajadores, trabajadoras, que son investigadoras, que son extensionistas. La extensión es el punto de mayor cercanía. Cuando se crea el INTA, se plantea la competitividad, la responsabilidad de la empresa agropecuaria, pero la calidad de vida de la familia rural también. Todo eso hoy por hoy está queriendo ser reemplazado por cuestiones puramente digitales o informáticas, que nunca es lo mismo la presencia en el campo que algún sitio donde acceder a cierta información que siempre es recortada y sesgada. Así que la situación es crítica. Hoy casualmente es el Día del Trabajador y la Trabajadora del INTA, así que por suerte hemos estado en contacto con varios de los compañeros como para mantener los ánimos, y por suerte la toma de conciencia lo que implica, y que la suerte del INTA es de alguna manera paralelo, solidario, como pasa en el resto del país, porque tiene que ver con lo que sucede en el Garra, también en las universidades, en el INTI, en el INB, y de alguna manera creo que a todos y todas nos debe interpelar esta situación que nos afecta como sociedad, si pensamos en una sociedad más inclusiva y empática, o en algo más, sálvese quien pueda, como pueda. Sí, tiene que ver con esto que comentábamos, que cada vez que lograron hacer que se aparte el Estado, o lo pudieron correr o lo pudieron achicar, dieron un salto de calidad en los negocios, en la precarización de la vida de la gente y en la rotura de comunidad, ¿no? Exactamente. Tenemos Cada un largo trabajo por delante. Totalmente. Cada reconstrucción lleva tiempo, esperemos que sea más temprano que tarde, y que sea con la decisión suficiente para realmente tener un país con todas estas condiciones de suelo, de clima, de agua. La justicia mínima del alimento saludable tiene que estar en la mesa de todas y todos los argentinos. Y una programación comunitaria de cómo producir, cómo comer, qué alimentación, qué calidad, qué tipo de salud. La organización social debe estar planificada de alguna manera, porque si no, si queda todo en manos del mercado, nos van desguazando, porque donde hay negocios quedamos montones afuera, ¿no? Totalmente, y en esto la agroecología, que es un poco el paradigma que impulsamos como práctica, no como teoría, intercepta estos tres componentes: la ciencia, la técnica, las políticas públicas, pero también las prácticas, los agricultores y los movimientos sociales. Entonces, que las tres cosas estén combinadas, me parece que es lo que hace interesante la agroecología como algo dinámico, vivo,
y que no es solamente una forma de producir, sino toda la trama que lo sostiene y lo expande. Por eso que estamos, bueno, planteando de los nodos agroecológicos territoriales, de los lugares donde hay margen, que se expande, que se profundice. Algunos municipios lo van tomando, otros se demoran un poquito más, otros se contagian viendo lo que hace el vecino, y lo mismo pasa a nivel de chacra, de agricultor. Y bueno, también de Miguel, personas que te consumen. agradecemos muchísimo tu participación y seguramente te vamos a volver a convocar porque creo que hay mucho por construir. Felicitamos a los compañeros de INTA, los abrazamos y les brindamos toda la solidaridad y cuenten con nosotros y con este espacio para difundir cualquier propuesta que sume al sostenimiento del trabajo y de la agroecología. Muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo grande para ustedes y un saludo cariñoso a la audiencia. Gracias, Miguel. Adiós.